Bienvenidos a un nuevo episodio de Sea la Luz, un podcast de Remanente que tiene como objetivo traer la luz de la palabra de Dios a los lugares oscuros de nuestra mente y de nuestra vida cotidiana, esos lugares donde se albergan las dudas y las cuestiones que parecieran no tener respuesta. A la luz de la palabra no solamente encontramos la respuesta, sino que nos da dirección y guianza que tiene como fundamento la verdad absoluta que es Jesucristo mismo. Así que bienvenidos a un nuevo episodio. El tema de hoy y el título de este episodio es "No es suficiente ser buena persona". Y este título está basado en un argumento que utiliza mucho la gente allá afuera que no cree en Dios. A lo mejor ustedes lo han escuchado. Usualmente dicen, no se necesita ser cristiano o no se necesita creer en Dios para ser buena persona. Algunos otros dicen, no se necesita creer en Dios para ir al cielo, porque solo los que hacen las buenas obras o los que hacen buenas acciones pueden ir al cielo. También está tocando el tema de un argumento que dicen, los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, este tema tiene que ver con nuestro fundamento de la fe, de nuestra creencia en el Señor Jesucristo. Tiene que ver con el Evangelio. Y a pesar de ser cuestiones que tal vez algunos no, usualmente muchos cristianos lo toman por sentado, no deja de ser importantísimo nosotros estar volviendo a tocar las bases de nuestra fe y refrescando lo que primero aprendimos cuando fuimos cristianos, o cuando empezamos este camino cristiano más bien. Pero vamos a tocar temas de moral, de ética, y algo que a mí me ha ayudado bastante con este tema, ¿verdad? Es que lo que pareciera para nosotros, a la luz de la palabra, la verdad absoluta, y a través de las enseñanzas del Señor Jesucristo y a través de todo lo que nos enseña la palabra de Dios, a pesar de que para nosotros es verdad, para el mundo es, como dice Corintios, es locura. Para el mundo ahí afuera, creer en el Señor Jesucristo es algo como absurdo y no tiene un fundamento lógico. Y miren, si ustedes van con cualquier otra persona que cree, entre comillas, ser iluminado, seguramente les va a decir eso, ¿verdad? Porque allá afuera la cruz de Jesús, el sacrificio que Él hizo por nosotros es absurdo, es locura. Para nosotros es lo que nos salvó, ¿verdad? Es lo que primeramente nos encontramos en nuestro caminar, es lo que nos dio vida, es lo que impulsa y enciende nuestra fe para creer en el Señor, es lo que nos dio vida eterna. A mí me encanta ese pasaje de Corintios, tal vez vamos a ir luego, porque dice que Dios se valió de lo absurdo, de lo más vil, de lo más menospreciado del mundo, para burlarse de los sabios de allá afuera. Y intencionalmente el Señor escogió algo tan simple como el Evangelio, algo tan simple, por así decirlo, eh, como las buenas nuevas del Señor Jesucristo, para que para el mundo allá afuera, para aquellos sabios, aquellos entre comillas iluminados, les pareciera algo desechable, algo que no tiene valor. Pero para nosotros que somos los más viles, más menospreciados, más tontos de este mundo, los más pecadores, los más necesitados de gracia y de misericordia, lo es todo. Entonces, gracias a Dios por el Señor Jesucristo, por su sangre, por su sacrificio en la cruz. Hoy vamos a ahondar en eso. Pero sí, este argumento de que no se necesita creer en el Señor Jesucristo para ser buena persona nos hace tambalear a muchos si no estamos fundamentados en la fe y no sabemos cómo responder a este argumento moral. Porque sinceramente sí hay personas, no es difícil verlo allá afuera, hay personas que no son cristianas y son muy buenas personas, hacen buenas acciones, parecen ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos jefes, buenos empleados, buenos servidores públicos. Allá afuera parecieran ser buenas personas por sus acciones, pero no tienen al Señor Jesucristo dentro de ellos, no son salvos y hacen buenas obras a la luz de todos los demás. Entonces nos juega la mente ahí de decir, bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia, verdad? Porque por el otro lado hay cristianos salvos que parecían no hacer tan buenas acciones. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo conciliamos estas dos?
Y tal vez empecemos por lo más fácil cuando una persona dice este argumento de que no se necesita creer en Dios para ser buena persona. Usualmente este tipo de argumentos viene con con una perspectiva de comparación con alguien más, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, yo no creo en Dios y soy buena persona porque al menos yo no soy tan malo como X dictador o X personaje que ha hecho cosas innombrables en la historia, ¿verdad? Yo a la luz a la comparación de esta persona, pues yo no soy mala persona, entonces yo soy bueno. Cuando uno dice ser bueno, siempre está viendo a alguien que es peor, ¿verdad? Alguien está comparándose con otra persona que tal vez no hace las buenas obras que nosotros hacemos o no las hace tan bien. Pero realmente con quien nos deberíamos comparar para saber si nosotros somos buenos o malos, no es con otra persona, porque siempre vamos a encontrar a alguien que lo hace peor y también vamos a encontrar a alguien que lo hace mejor que nosotros. Con quien debemos compararnos siempre es con una referencia, en este caso moral perfecta. Y solo hay uno, ¿verdad? Que es el Señor Jesucristo. Es Dios. Cuando nosotros nos comparamos a lo que es referente moralmente, éticamente, vemos que nosotros, pues obviamente no llenamos la medida. Ni por millones de buenas acciones que nosotros hagamos, jamás vamos a poder llenar la medida de lo que es una referencia moral perfecta. Entonces, cuando nos comparamos a ese estándar, pues ahí hay mucha tela que cortar, como dicen, ¿verdad? Miremos el primer pasaje, porque creo que si nosotros miramos cuál es la referencia moral, vamos a darnos cuenta que nadie está dando la talla, ¿verdad? Miren lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, versículo 15. Este episodio va a ser corto comparado a los demás porque creo que es algo que la palabra de Dios nos dice explícitamente, no hay que dar tantas vueltas como para encontrarlo, pero vamos a intentar dar la perspectiva y el plano general bien claro para que nos quede sin ninguna duda. Hebreos 14, 4, podemos leer desde el versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Miren lo que dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos está hablando que el Señor Jesucristo, hombre y también con la parte divina, Él fue capaz de no cometer pecado a pesar de ser tentado en absolutamente todo. Yo creo, es evidente que tenemos una referencia moral perfecta aquí, de alguien que lo soportó todo. Aquí dice que fue tentado en todo, tentado en lo que un hombre podría haber sido tentado. Es que no lo logramos comprender, que él soportó absolutamente todo tipo de tentación y fue perfecto. Sacó un 100, por así decirlo. Veamos 1 de Pedro, ahí nomás, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo o dejándonos un estándar, dejándonos una barra para que podamos medirnos, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Guarden en la mente esto de que nosotros ahora vivimos a la justicia, porque lo vamos a ver luego. Pero veamos el estándar del Señor Jesucristo, que no tuvo pecado, que nunca tuvo una mancha en su récord, por así decirlo. Esa es la referencia moral. Entonces, cuando nosotros nos comparamos ante esa referencia, ante ese estándar, yo creo que es muy evidente que nadie da la talla, ¿verdad? Romanos 3:23. Y miren, esto es tomando en cuenta que sí, existen personas que hacen buenas acciones, ¿verdad?
que donan a los pobres, que viven una vida, entre comillas, piadosa y parecen ser, pues, como les dije, ¿verdad? Buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos amigos, pero a la luz del estándar perfecto del Señor Jesucristo, sigue habiendo una mancha en nosotros. Teniendo en cuenta esto, o sea, que nosotros nos podemos comparar con esta referencia moral perfecta, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos nos quedamos cortos, todos nunca, o sea, ni siquiera la persona más piadosa en sus obras, según sus obras, entre comillas, ninguno puede llenar el estándar, ni siquiera los cristianos. O sea, aquí estamos poniendo debajo de esta tela a todos. Estamos hablando de que ni los que hacen las mejores acciones, ni los que, pues, o sea, aparentemente ante el mundo pueden ser los más piadosos, ninguno puede dar la talla por sí mismo. Todos hemos sido, todos somos pecadores, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, porque no damos la talla, hemos cometido el pecado, ¿verdad? En la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, nosotros estábamos condenados a la muerte. Y ese es el principio del Evangelio. Saber cuál es nuestra condición, saber que nuestra tendencia al pecado ya nos condenó. Nosotros de por sí hemos sido condenados. Un bebé cuando empieza su vida, nadie le enseña a atender a la maldad, pero ya de por sí viene esa tendencia a buscar el orgullo, a buscar la codicia, la envidia. Ya de por sí en nuestra naturaleza ya llevamos ese pecado. Entonces cuando nosotros nos comparamos, ¿verdad? Ante ese estándar perfecto del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que sí, somos pecadores, absolutamente todos. Pero ahí viene la gran diferencia, ¿verdad? Si esta tela nos absorbe a todos como pecadores, entonces, ¿qué es lo que nos va a salvar? ¿Qué nos hace justos? ¿Qué nos redime de esta condenación que ya traemos? Ahí vienen las buenas nuevas, el Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que todos aquellos que creamos en Él tengamos vida eterna y ninguno de nosotros se pierda. Pero no podemos heredar al cielo, no podemos heredar la vida eterna si nosotros nos miramos hacia nosotros. Por nuestros propios méritos no lo podemos hacer. Nada en nosotros, ni siquiera la persona más piadosa puede llenar una justicia delante de Dios. Si una persona muere y no tiene Cristo en su corazón, por muchas buenas obras que haya hecho, por mucho que haya donado a los pobres, por mucho que haya hecho delante de la gente, si no cree en Jesucristo, está condenado. No tiene justicia. No hay una sangre que lo cubra. El estándar jamás se llenó. No hay nada que lo pueda justificar delante de Dios. Veamos, vamos a estar bastante en Romanos. Romanos 5, versículo 1 y 2, pero si quieren veamos sí, leamos el 1 y el 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que tenemos confianza en el Señor Jesucristo vivimos en una paz, porque ya no hay, o sea, sí, seguimos cometiendo pecados, seguimos teniendo esta naturaleza carnal, pero delante de Dios hemos sido justificados y no hay nada que nos condene. Cuando muramos, tenemos la certeza, la confianza, la esperanza de que nuestra deuda ya lo pagó el Señor, ya todo está pagado. Y yo he estado en muchos funerales y créanme que es muy diferente cuando una persona que no es creyente muere a cuando una persona creyente muere, porque cuando una persona que es incrédula fallece, toda su familia está consternada, está preocupada, ¿dónde fue esta persona? Cuando una persona creyente fallece, toda la familia está llena de paz, de certeza y esperanza, de saber que su ser querido, o sea, delante de Dios, está completamente justificado, ¿verdad? Llega delante de Dios y la sangre de Cristo lo tiene justificado, redimido, salvo. Miren lo que dice el versículo 6, porque miren, otra vez, ¿verdad? No dejo de enfatizar, todos somos pecadores. Todos hemos sido destituidos, como dice, pero no alcanzamos la medida.
Pero en ese estado, en nuestro peor estado, lo más vil y menospreciado, alguien nos amó. Alguien extendió la mano para que dejemos de estar en ese estado y estemos ahora justificados. El 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Bueno, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es increíble porque el Señor Jesús no esperó a que nosotros hiciéramos o que presentáramos una vida más piadosa. Él nos amó en nuestro peor estado. En el estado de verdad que solo alguien pueda, como el Señor Jesucristo, pudo haber metido su mano en la basura para levantarnos de ahí. Entonces, si todos somos pecadores, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, todos estamos en este estado, hay una salvación, hay una esperanza para todo aquel que quiera agarrar esa mano con fe del Señor Jesucristo. Versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto a mí me encanta porque estamos hablando de que siendo enemigos, siendo pecadores, en nuestro peor estado Dios ya nos amó. Y ahora que estamos ya salvos, muchas veces viene a nuestra mente esa voz, ¿verdad? Diciéndonos, o sea, pecaste o caíste, Dios ya no te va a amar como tanto te amaba antes, o Dios ya no tiene esperanza para ti. Mi respuesta siempre al diablo ha sido, pero si Dios me amó estando en mi peor estado, siendo enemigo de Dios, siendo yo en el lado de los que lo crucificaron por mis pecados y por mi maldad, estando ahí, Dios me amó con todo su amor y Él dio su vida por mí. ¿Cómo no Él me va a amar ahorita? Es imposible yo estar fuera de su amor porque Él ya lo llenó todo, ¿verdad? En el peor estado de mi vida, Él dio su vida por mí. Así que los buenos no van al cielo y los malos no van al infierno. Esa es una gran mentira. Los salvos van al cielo y los que no creen en Dios pues han sido condenados. Pero alguien que pudo haber tenido las peores obras, si pone su fe en Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y viene este arrepentimiento por sus pecados y empieza a caminar, esa persona está justificada. No importa lo que haya hecho. Si su fe está puesta en el Señor Jesucristo, esta persona puede ser salva. Y puede haber sido también del otro lado una persona que hizo las mejores obras, ¿verdad? Como les dije al principio, pero no pone su fe en Jesucristo, esa persona está condenada. Así que no, los buenos no van al cielo, los salvos, los que creen en el Señor Jesucristo, van al cielo, ¿verdad? Y están delante de su presencia. A mí me encanta porque no hay nada en nosotros mismos que pueda ganar esa justicia delante de Dios. No hay nada, no hay absolutamente nada. Y el pastor Carlos lo ha dicho últimamente, ¿verdad? A mí me ha encantado esto, que Jesús no le falta derramar una gota más de su sangre por nosotros. Su sacrificio, su obra en la cruz ha sido perfecta. Entonces, Él ya redimió absolutamente todo por nosotros. No hay nada que nosotros podamos ganar más por mérito nuestro. Esa es una gran mentira. Eso es poner nuestros ojos en nosotros. Si nosotros los ponemos en la fe en el Señor Jesucristo, poco a poco nosotros somos conscientes de todo lo que hemos ganado a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Veamos Romanos capítulo 3 ahora. Y miren lo que dice el versículo 10. Esto es para entender otra vez que delante de Dios, si no tenemos la sangre del Señor Jesucristo justificándonos, seguimos siendo pecadores y condenados. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esos somos todos nosotros. Y hay que reconocer que también, o sea, muchas de estas personas que dicen este argumento se esconden detrás de algunas buenas obras, pero si somos sinceros, las buenas obras que nosotros podamos hacer ni siquiera son constantes.
O sea que no hay nadie que pueda mantener una buena obra durante toda su vida. No hay absolutamente uno. Por ejemplo, el rey David, muchas buenas obras, pero no fue constante, ¿verdad? No hay nadie perfecto entre nosotros. No tenemos ni buenas obras constantes y ni siquiera las buenas obras que podamos hacer son completamente buenas delante de Dios porque siempre tienen un grano, una pizca de orgullo, de vanagloria, de codicia, de envidia. Eh, en el mundo se dice, bueno, mi derecho llega hasta interrumpe el del otro, ¿verdad? Y todos podemos vivir en paz y se puede lograr sin la religión, pero es imposible. No hay ninguna buena obra que nosotros podamos decir, este es mi derecho, mi derecho a mí, sin interrumpir el del otro. Siempre estamos buscando vanagloriarnos a nosotros mismos y empujar hacia abajo a los demás, ¿verdad? Por eso yo, de verdad, en la balanza real del referente ético, moral de Dios, nuestras obras no son nada, no son nada, ni siquiera nuestras mejores intenciones lo son completamente puros delante de Dios. Siendo honestos, de verdad, no hay ni siquiera una buena obra de caridad, digamos, entre comillas, que vaya sin orgullo, sin vanagloria. Y ahí tienen en las redes sociales muchas personas que son piadosas, pero suben sus fotos, suben sus videos para que la demás gente lo vea. Entonces, realmente, ¿dónde está? ¿Dónde está esa imparcialidad? No hay objetividad. Todo es ganar hacia mí, hacia mí, hacia mí, ¿verdad? Esta codicia, esta envidia de ganar más, ¿verdad? Está dentro de todos nosotros. Pero eso es lo bueno, porque esa es la buena noticia, que no se trata de vernos a nosotros mismos. Se trata de ver a Jesucristo en fe como nuestro Salvador, como nuestro sacerdote, para que Él nos pueda limpiar, justificar delante de Dios. Em, Miren Romanos 2, versículo 12, dice, porque todos los que, bueno, sí, perdón, antes de entrar a esto, veamos Isaías antes, Isaías 64. Veamos lo que son nuestras buenas obras delante de Dios. Isaías 64. Este es un versículo muy claro de cómo Dios mira nuestras obras. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Delante de Dios, nuestras buenas obras, como les digo, son faídas, son cortas, se quedan cortas delante de Dios, son trapos de inmundicia. Es tan increíble esta analogía que utiliza Isaías, porque luego en el libro de Apocalipsis vemos que las obras de justicia son como vestiduras, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre estas dos cosas? Es que si no hay sangre del Señor Jesucristo justificando, redimiendo nuestra vida, son puros trapos de inmundicia. Pero si hay sangre del Señor Jesucristo cubriendo, justificando, redimiendo esa vida, esas obras tienen un mérito, tienen una recompensa en la eternidad. Claro que no quedan ahí al aire y se van. El Señor las mira, las va a juzgar, claro que sí, las va a recompensar. Pero si no está la sangre del Señor Jesucristo cubriéndolas y justificándolas, no nos sirven de absolutamente nada. Porque no importa nuestro currículum, no va a importar en la eternidad si no hay sangre del Señor Jesucristo de por medio. Romanos 2, vean lo que dice en el versículo 12, y va a hablar de gente que no es creyente, que está haciendo buenas obras. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la ley de los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, que hacen por naturaleza lo que es de la ley, entonces aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí está hablando que incluso, esto sí, bien interesante, la gente allá afuera que no cree en Dios, que está haciendo buenas obras o que se está absteniendo de hacer malas obras, lo está haciendo no porque es buena en sí misma también. Lo está haciendo porque hay una ley en sus corazones, hay una ley natural. Y esto va a un tema muy profundo, pero Dios ha puesto una ley en todos nosotros. Eso es
a los que son cristianos, a los que son de otras religiones, no importa, por creación Dios ha puesto su ley en nuestros corazones. Es esta conciencia que luego va a actuar y que nosotros podemos cauterizar luego, ¿verdad? Pero Dios ha puesto una ley, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo sabemos internamente. Entonces dice, incluso la gente que no es creyente, cuando hace buenas obras, lo hace por la ley que está en sus corazones que Dios ha puesto para encontrar esa conciencia, ¿verdad? Ni siquiera es un mérito nuestro si estamos haciendo las cosas bien. Es lo que Dios ha puesto en nosotros, que en nosotros solo está la naturaleza de tender a hacer lo malo, ¿verdad? Me pareció increíble. Pero vamos a lo mismo, o sea, delante de Dios nuestras justicias, nuestras obras son trampos sucios. Ahora, ¿qué pasa cuando un creyente pone su fe en el Señor Jesucristo? ¿Qué pasa? Vamos a 2 Corintios 5, y este es uno de mis versículos favoritos últimamente, porque van a ver lo explícito que es en cuanto a lo que el Señor Jesucristo hace por nosotros. 2 Corintios 5, versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos a Cristo, conciliaos con Dios. Fíjense el 21. Al que no conoció pecado, ¿verdad? Estamos hablando de Jesucristo, la referencia moral, el estándar de que fue tentado en absolutamente todo, pero sin pecado. Fue perfecto. Cuando lo hirieron, decía, no maldijo, respondió con mansedumbre, con amor. Él se dio, Él nos amó siendo aún pecadores. El que no conoció pecado, que dice, por nosotros, Dios hizo pecado. Se convirtió en pecado porque Él echó sobre sí nuestras enfermedades, nuestros pecados, toda nuestra condenación. Él pagó el precio por nuestra redención. Lo hizo pecado por nosotros. Miren lo que dice. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, lo que Jesucristo, miren, esto me encanta a mí, lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros fue que nosotros, todos esos trapos de inmundicia que tenemos de nuestras obras, nuestra vida condenada al pecado, al infierno, lo que el Señor Jesucristo hizo fue su justicia de una vida perfecta, de una vida sin mancha, de este estándar moral perfecto, referencia ética, ¿verdad? De una perfección completa, vino, lo tomó y lo puso sobre nosotros. Como que si hubiera sido de nosotros, como que sin su justicia, o sea, como que si nosotros lo hubiéramos adquirido. Él puso su justicia sobre nosotros, nos cubrió con su justicia, nos redimió. Yo estoy seguro que no lo vamos a entender al principio, pero pidámosle al Señor que nos ayude a entenderlo, porque delante de Dios el Señor Jesucristo es completamente justo, completamente perfecto, porque lo logró, porque lo hizo obedientemente delante de Dios el Padre. Pero asimismo, de esa misma manera, el Padre nos ve a nosotros cuando ponemos nuestra fe en su Hijo. Él no ve nuestro pecado, Él no ve nuestra condenación, nuestros trapos de inmundicia, esta vida que se queda corta a los estándares de su ley, y nuestra vida no llegando a cumplir sus mandamientos, sus estatutos, Él no mira lo que nos falta, Él mira a su Hijo. Cuando nos ve, los ve a ustedes y ve una persona que está poniendo su fe en Jesucristo, Él ve esa justicia. Él ve estas vestiduras de justicia y Él dice, bueno, esta persona es justa, esta persona ha sido recta a pesar de nuestros pecados. Es que no lo logramos comprender, porque luego nosotros pensamos, cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Nos suele suceder, no, yo tengo que castigarme a mí mismo, ¿verdad? Tengo que ganarme su perdón. Yo necesito llorar porque tal vez Él no va a sentir que yo me arrepentí. Es que no depende de nuestros méritos, no depende de lo que hagamos y podamos hacer. Depende únicamente de la sangre perfecta de Jesucristo que nos está cubriendo, que nos está haciendo justos. Todo ese estándar nos lo está poniendo el Señor como nuestro. Nos está haciendo justos delante de Dios. Miren lo que dice Romanos 4.
Romanos 4, versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Está hablando de bueno, sí, está hablando de las obras, ¿verdad? Y está diciendo las obras no les va a contar para que les sea como un mérito, como un currículum, ¿verdad? Sino como una deuda. O sea, ya de por sí debían haber hecho esas obras. Pero dice el versículo 5, más al que no obra, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que tal vez no tiene esas obras justas, piadosas a los ojos de los hombres. Pero, dice, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Está hablando de esto que estábamos diciendo, ¿verdad? Una persona que está obrando y está esforzándose por ser un buen empleado, un buen jefe, un buen padre, un buen hermano, un buen hijo, un buen esposo, lo que sea, y está sacando 100, pero no cree en Dios. Todas esas obras son trapos de inmundicia, una deuda, y está siendo condenada. Pero una persona que por muy malo que sea, empieza a poner su fe en el Señor Jesucristo, lo confiesa como su Salvador, cree en Él, pone su fe, con su plena confianza en Él como su Salvador, es justa. Su fe le es contada como justicia completa. Sus trapos de inmundicia, todo lo que él era menospreciado, vil, etcétera, pecador, ya eso ya está cubierto con la sangre. Y delante de Dios, esa persona es justificada. Veamos Romanos 10, versículo 3, dice, em, bueno, versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o razonamiento carnal, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. Está hablando de Israel. Dice, ignorando la justicia de Dios, el ofrecimiento de ser justos delante de Dios, procuran establecer su propia justicia. No se sujetan a la justicia de Dios. ¿Qué es? Está hablando de personas que prefieren y dicen, bueno, Jesús, ¿verdad? Me presenta esta opción, esta oportunidad de ser justificado por su sangre, pero yo tengo que creer en Él para ser justo. No, muchas gracias. Yo prefiero mi currículum. Me he esforzado tanto en la vida para que yo luego tenga que poner mi confianza en alguien más, en alguien, en esto absurdo de ponerlo en un hombre que murió en la cruz. No, 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 no. Yo tengo más mérito. Yo me he fajado a ser completamente recto. He sido cabal en mis negocios. Yo prefiero presentar eso como mi justicia. Qué triste. Porque todos esos grandes méritos son trapos de inmundicia. No valen absolutamente nada delante de Dios. Todas esas cosas cuando nosotros morimos de verdad, se quedan en la tierra. Y todo lo que pudiera haber sido Miren, por eso hay grandes millonarios, ¿verdad? Y gente famosa que lo tiene todo en la tierra. ¿De qué le sirve, dice el Señor Jesucristo, de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve morir con sus manos llenas de oro o de plata? Al final eso no se puede llevar al cielo. Eso no le sirve de nada. Y hay gente afanada por ganar tesoros aquí en la tierra y ganar currículums y ganar fama y lujos y que yo tengo más seguidores y ganar todas estas cosas para acumular. Cuando uno da el último suspiro, se va a encontrar delante de Dios lo que hayamos con el ofrecimiento de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y si no las tenemos, de nada nos sirvió. Qué triste. Y el Señor Jesús lo dice muchas veces. eh, Dice, la gente se acumula de tantas cosas terrenales para luego haberlas acumulados para alguien que ni conoce, ¿verdad? O sea, que quiero una casa, que quiero esto, quiero acumular tesoros, ¿verdad? Reliquias y que esto y llenarme de dinero. Pasan los años y luego esas cosas o se arruinan, ¿verdad? O terminan siendo pertenencias de alguien absolutamente desconocido para nosotros. Alguien más lo agarra. Eso pasa con nuestras obras, eso pasa con nuestras cosas. Lo que nosotros hayamos atesorado en nuestro corazón de la palabra de Dios y nuestra fe en Jesucristo, eso sí se va a llevar a la eternidad. Vean, Primera de Juan, para terminar, Primera de Juan, eh, capítulo 3, creo yo. Sí,
Dice, leamos desde el 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo he visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Su pureza, su justicia, su rectitud puede venir a ser, aplicarse a nosotros como nuestra si ponemos nuestra fe en Él. Así que no es suficiente con ser buena persona. No es suficiente nosotros hacer buenas obras, porque solamente son trapos de inmundicia delante de Dios. Lo que el Señor nos ofrece es tomar la justicia del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, como nuestra, al poner nuestra confianza como nuestro Salvador en Él. Y esas son las buenas nuevas, que no se trata de lo que hace un hombre, no se trata de lo que puede hacer o no hacer una persona, se trata de lo que ya hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Esto es fundamental para nosotros llevarlo siempre en nuestra vida, porque luego, ya siendo cristianos, lo que nos vamos a encontrar es en esa tendencia de tomar otra vez nosotros el control de nuestra vida y querer nosotros otra vez tomar como mérito nuestro lo que podemos lograr, ¿verdad? Es una gran advertencia para nosotros los que queremos crecer más en el conocimiento del Señor Jesucristo, crecer espiritualmente. Hay una gran advertencia porque puede ser que nosotros caigamos en el error de pensar que depende de nosotros. Podemos caer en el error de que nosotros somos los que causamos, los que provocamos el crecimiento espiritual. Dios dice en su palabra que no es del que quiera o del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Y Él es el que da el crecimiento. ¿Cuál es nuestra parte? Porque claro que hay una parte en nosotros. Nuestra parte es enfocarnos en nuestra relación con Dios, en nunca poner nuestros ojos en nosotros mismos, sino que ir avanzando. Poco a poco Él va incrementando nuestro deseo, Él va incrementando en nosotros el conocimiento, la gracia. Es Él el que va creciendo y se va dando a sí mismo, pero no es por mérito nuestro, no es por cuánto nosotros nos esforcemos por dar fruto, y lo hemos dicho muchas veces, pero un árbol no da fruto porque se esfuerza por dar una manzana. El árbol da fruto porque está arraigado, está permaneciendo en la tierra que le da nutrientes. Y nuestra tierra es el Señor Jesucristo. Si nosotros permanecemos en Él, seguimos creciendo. Eso se va reflejando. Está siendo evidente en nosotros si estamos como nuestro Señor y Salvador o estamos confiando en nuestros propios méritos, ¿verdad? Así que tengámoslo en cuenta, no es suficiente ser buena persona, no es suficiente también confiar en nuestras capacidades. Eso no sirve de nada. Entre más nos humillamos, entre más nos negamos a nosotros mismos y dependemos más de Dios, Él crece y Él se hace evidente y Él se manifiesta. ¿Sobre quién se manifiesta el brazo de su poder? ¿Quién creerá nuestro anuncio? Aquellos que ponen su confianza en el Señor y se hacen a un lado para que Dios obre. Espero que les haya ayudado. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias por tu increíble, Señor, obra en esa cruz, por dar absolutamente todo de tu sangre, de tu vida por nosotros, por pagar el precio y saldar nuestra deuda. Señor, gracias, porque hasta el día de hoy no lo logramos comprender lo que tú hiciste por nosotros. Pero haznos conscientes, Señor, cada día de lo que somos en ti, de lo que tenemos a través de ti, de lo que tú has hecho en nosotros. Gracias, bendito Dios, porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer o no hacer, sino se trata de tu justicia. Ayúdanos, Señor, a cada vez más depender menos de nosotros y depender más de ti. Ayúdanos a ser conscientes y a crecer en el conocimiento de quién eres tú en nosotros y de lo que estás haciendo también en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias por agarrar lo vil y menospreciado del mundo,
por burlarte de la sabiduría humana y mundana y carnal allá afuera, y por valerte de nosotros. Señor, Dios, haznos sencillos como niños, creer en ti y, y autonegar. Gracias, Señor. Amén. Y que sea la luz.